como yo le había adelantado a usted, esta tarde me da muchísimo gusto recibirle. Es uno de nuestros colaboradores frecuentes en este espacio y se lo agradezco enormemente al licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México. Licenciado Cruz, qué gusto poderle tener de nueva cuenta en la empresa de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes. Pues vamos a platicar de un tema que en este caso sería el impacto de las elecciones en la economía de México. ¿Qué tanto esto es un mito o es una realidad? Porque hemos tenido, digamos, episodios o elecciones anteriores donde quizás lo más visible que pudiéramos constatar de un posible impacto es el tema del precio dólar, venta-compra del dólar estadounidense. Así es, Mercedes. En los últimos sexenios y en las transiciones sexenales, México ha demostrado una solidez en la economía que nos ha permitido transitar entre un gobierno y otro sin una crisis sexenal como las que teníamos en el pasado. La última de ellas fue en 1994, en diciembre, con el fiasco del peso mexicano. Y para este 2024 estamos estimando que también habrá una transición sexenal que será lo que llamamos los economistas suave, es decir, que no habrá una crisis sexenal aparente. El tipo de cambio lleva una dinámica, Mercedes, que corresponde a los factores relacionados al comercio y también a las tasas de interés, que va, de acuerdo a nuestras expectativas en PKF México, va a permanecer en niveles de 17.5 pesos por dólar al final de este año. Es decir, que no esperamos grandes sorpresas en términos de un desliz cambiario que pudiera ser abrupto o una devaluación que pudiera ser significativa para los consumidores y para los empresarios. Porque muchas veces se manejan, no sé, teorías acorde al candidato, en este caso hablemos de quienes aspiran a la silla presidencial. De acuerdo más o menos a las propuestas que presentan, es que de repente empiezan como estos análisis en los que se piensa inclusive también en factores externos, factores como por ejemplo importantísimo los Estados Unidos, que también me parece ha sido una no sé si una sombra o una realidad importante de los intereses que tiene Estados Unidos precisamente en nuestro país y de acuerdo al color que pudiera ganar a la presidencia de la República, que se habla también de una influencia en los cambios económicos en México. Totalmente, Mercedes. Lo que parece ser una realidad es que Donald Trump va a regresar a la presidencia en Estados Unidos, lo cual va a imponer bastantes retos para la economía mexicana, principalmente en el sector exterior, que es uno de los motores de la economía, es de los principales generadores, con más de 500,000 millones de dólares de comercio con Estados Unidos. Pues es un punto muy vulnerable y evidentemente con la amenaza de un presidente populista que va a tratar de imponer aranceles o de renegociar un TEMEC, un tratado México, Estados Unidos y Canadá en el 2026, que podría ser potencialmente más favorable para Estados Unidos. Esto impone un reto, pero ese reto creemos que no es una amenaza para la economía mexicana, porque la economía mexicana va en un camino de crecimiento constante, si bien lento y bajo, pero constante, y que podemos eventualmente salir avantes, también dada la expectativa de quién va a ganar la presidencia en México. Efectivamente, habla de Donald Trump, está por supuesto también la posibilidad de la reelección, en este caso de Joe Biden, pero México se ha convertido incluso por encima de China en su principal socio comercial. Así es, México es el principal socio comercial de Estados Unidos debido a las restricciones y a los aranceles que en los últimos meses ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a las mercancías chinas.
Ahora, hablemos de lo que ya es interno en casa, a nivel doméstico, digámoslo así. ¿Qué tanto puede impactar la economía o estas elecciones, o quizás no tanto las elecciones en sí, sino posteriormente, tomando en consideración el gasto público que va a dejar el actual gobierno federal? En México, Mercedes, estamos esperando una tensión o un estrés en las finanzas públicas derivado de los megaproyectos de este sexenio, es decir, principalmente del aeropuerto Felipe Ángeles, del tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, que llevaron a este presidente a decretar un déficit fiscal de aproximadamente 5% del PIB. Es el máximo que hemos tenido en más de 30 años. Entonces, es un déficit fuerte. Sin embargo, para el 2025 estamos esperando que este déficit baje al nivel del 2.5% del PIB. Principalmente porque en este año 2024 se debieron ya de haber terminado las obras emblemáticas de este sexenio. Eso va a permitir una liberación en el estrés o en la presión de las finanzas públicas. Sin embargo, la mayoría de los economistas creemos que el próximo o la próxima presidenta, sea del color que sea, va a tener que emprender una iniciativa de reforma fiscal o de reforma al gasto público, porque México sigue siendo uno de los países que menos recauda en proporción al Producto Interno Bruto de la OCDE. O sea, México está en niveles del 16% de recaudación, lo cual está muy por debajo, incluso a la mitad de lo que recauda el promedio de los países de la OCDE, que es un 32% del PIB. Entonces, es un tema de aumentar la base de recaudación y que definitivamente es algo que va a ser un reto para la próxima presidenta de la República. Ahora, le digo algo, licenciado, esto precisamente de ampliar la base de los contribuyentes en este país, yo siempre escucho lo mismo cada 6 años. Es el reto, y es un reto que no se ha podido realizar. ¿Por qué? Porque tenemos un gran porcentaje, en este momento se me escapa, seguramente usted lo tiene muy preciso, de personas en la informalidad. El porcentaje, Mercedes, es del 50% de la economía. No, pues es muchísimo, ¿cierto? Está en sí. la informalidad. No, pues ya eso lo dice todo, ¿no? Y de plano no se puede. Lo que pasa es que solamente nos aprietan a los que ya estamos cautivos, cada vez más el cinturón. Así es. Entonces tendríamos que emprender una reforma fiscal que grave o que recaude impuestos de las personas que están en la informalidad. El gran problema es cómo hacerlo, ¿no? Si a eso le agregas la informalidad más la ilegalidad, las personas que están en actividades ilícitas, pues es realmente muy difícil que nos podamos poner al nivel de los países de la OCDE, de los países más ricos del mundo, que es justamente el club al que pertenecemos, Mercedes. Exactamente. Ahora, le pregunto algo, ¿qué tanto la economía de nuestro país, hablando de elecciones, ya hablaba usted las que serán en noviembre en Estados Unidos, pero estamos hablando también de las elecciones que hace poco fueron en Rusia, Ucrania, que no ha tenido, por cierto, elecciones, en fin, en algunos otros países, ya por ejemplo en la Gran Bretaña, el primer ministro da a conocer el día de hoy, curiosamente, que adelanta precisamente la fecha de elecciones, en fin, este movimiento de elecciones en todo el mundo, de alguna manera también le pega a México con los cambios de gobierno, o le pegará justamente porque empiezan las administraciones o estarán las administraciones en su momento haciendo los ajustes adecuados. ¿Qué se prevé en ese sentido de la relación económica de México con otros países que estarán quizás cambiando su régimen o manteniéndolo? En el caso de los países de Occidente, que bien menciona Mercedes, la posibilidad de un cambio en la orientación económica con esos países es muy baja. México es una de las 12 economías más importantes del mundo, y eso nos impone con un sistema económico que es totalmente de mercado, y con los tratados que tenemos
en dos vertientes, tanto los tratados comerciales como los tratados para evitar la doble tributación, o lo que son los tratados fiscales. Eso nos pone en un ámbito en el cual no podemos cambiar de un día para otro la orientación económica de México. Entonces, la vocación económica de México estará centrada en una economía de mercado, en una economía que permite la libre circulación de las mercancías y en una economía que está orientada fundamentalmente al intercambio capitalista, es decir, el espectro o la vocación de mercado de la economía mexicana no está en riesgo, y es más, está en un punto en el cual va a crecer aún más en los próximos años. Vamos a hacer una pausa comercial, licenciado Cruz, para al regreso ver si realmente las tres propuestas que hay en este momento, tanto Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, si la economía tendría algún tipo de cambio si alguno de ellos llegara a ser presidente de la República. ¿Le parece bien? Muy bien, claro que sí. Vamos entonces al corte comercial. Está usted en La Empresa de Hoy y gracias por comunicarse con nosotros. Ya volvemos. Regresamos con usted a esta emisión de La Empresa de Hoy y nos acompaña esta tarde el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, hablándonos sobre el impacto de las elecciones en la economía de México. Antes de ir a la pausa comercial, el licenciado Cruz le preguntaba a usted precisamente sobre el tema de los candidatos o las candidaturas en este momento a la presidencia de la República. Entre las especulaciones, la guerra sucia, las propuestas propias que traen las dos candidatas y el candidato, muchas veces se llegan a generar una serie de situaciones en las que quizás la realidad es la que menos pesa en todas estas conjeturas. ¿Cómo ve usted la propuesta de cada una de estas, de cada una de las candidatas y el candidato en materia precisamente económica y quitar la paja y, como le digo, la guerra sucia? Porque pues ya, no digo, seguramente usted ya ha visto y como economista seguramente se reirá de muchas hipótesis muy descabelladas. Si gana tal, esto va a ser el caos, o si gana tal, vamos a estar en la abundancia. Entonces, a lo mejor ni muy ni tan. Así es, Mercedes. Y además es muy importante recalcar que la economía mexicana, dinámicas que ya vienen de muchas décadas atrás, que no van a cambiar de un momento a otro. Evidentemente todos los candidatos, incluyendo las dos candidatas punteras, están proponiendo ampliar el gasto social, el gasto, digamos, en las pensiones, sobre todo de los adultos mayores, porque están planteando reducir la edad de la pensión para los adultos mayores, en ambos casos, tanto de la alianza de Morena y los partidos anexos, como también de la alianza PRI-PAN-PRD. Esos partidos están planteando, digamos, las dos candidatas, aumentar los beneficios sociales. Lo que sí es importante, Mercedes, es que en términos de la economía y la vocación de mercado de la economía mexicana, nosotros estamos viendo que no hay un riesgo en cuanto a la orientación y a la vocación de la economía, tal como la hemos vivido en las últimas décadas, y entonces México estará fundamentalmente anclado en dos políticas económicas imprescindibles, Mercedes. Una es la del comercio exterior y la segunda es la de la política monetaria conservadora. Es decir, una nos ancla en el crecimiento y la otra nos ancla en la estabilidad económica. Eso, con ninguno de los candidatos vemos que vaya a cambiar. Entonces México va a seguir por la misma senda de economía de mercado, y creemos que es algo que se va a mantener. Ahora, cada partido y cada candidata tiene sus plataformas específicas, y en este caso pues yo creo que tendríamos que ver mucho más hacia la opción de la candidatura oficial, que es muy probablemente quien va a ganar, que es básicamente mantener la misma senda que ya vimos los últimos 6 años.
En ese sentido, ¿considera que el gasto social ha sido excesivo, tomando en consideración las críticas de varios especialistas en economía que consideran que el día de mañana esto vendría a rebotar de alguna manera cuando ya no haya o que habría la posibilidad de que no existan los recursos justamente para seguir cumpliendo con estos programas sociales? Creemos que los recursos están ahí, Mercedes, y creemos que la tensión de las finanzas públicas, por más que haya voces que digan que vamos a tronar o que la economía mexicana puede en algún momento quebrar en torno a estos gastos sociales, pues en realidad la economía mexicana es una economía tan sólida que ya vimos que puede mantener ese gasto social y ese gasto social para futuro tendría que financiarse evidentemente con más crecimiento y también con más recaudación. Y en ambos sentidos es algo en donde la economía mexicana aún tiene espacio para crecer, tanto en el ámbito de la recaudación como en el ámbito del crecimiento económico. Es algo que perfectamente puede sostener la economía mexicana. La recaudación y lo que decía anteriormente, ese es el reto, ¿no? A ampliar la base de los contribuyentes, porque creo que eso sin duda alguna ayudaría muchísimo. Ojalá llegue quien llegue pueda encontrar, o los nuevos representantes que vayamos a tener en ambas cámaras, pues sí que podamos tener efectivamente una solución a esto, ¿no? Porque no puede ser que se siga queriendo exprimir, digámoslo así, del mismo limón, si me permite la expresión. Así es, Mercedes. Ahora, déjeme le pregunto algo. Estamos hablando a nivel, pues, de país, pero también creo que como economista, usted, en estos tiempos que estamos viviendo, precisamente en el proceso electoral, ya próximos a saber efectivamente quién estará al frente del Ejecutivo Federal, en lo propio, en lo particular, en la economía de cada uno de nosotros, deberíamos de considerar algo dentro de este escenario, algo a hacer, por supuesto, para que nuestra economía no se vea afectada. En lo particular, Mercedes, el gran consejo que podemos adoptar, que podemos seguir todos, es seguir creciendo en cuanto a la inversión particular que podamos hacer todos. Creemos que los fundamentos de la economía mexicana son muy fuertes, gane quien gane. Entonces las expectativas de inversión y de ahorro se deben de mantener en la economía mexicana, es decir, apostarle a la economía en México, apostarle a los negocios y apostarle al crecimiento, a la dinámica propia de la economía mexicana. Licenciado Cruz, ¿algo que desee añadir en torno precisamente al tema de hoy, el impacto de las elecciones en la economía de México? Pues nada más, Mercedes, indicarte que de acuerdo a la perspectiva que hemos hecho en cuanto a los resultados de las encuestas, creemos que este 2 de junio lo más probable es que Xóchitl Gálvez tenga una votación máxima de 24 millones de votos y Claudia Sheinbaum esté alrededor de 31 millones de votos. Es decir, creemos, según las encuestas, que la elección por lo mínimo va a permitir que la candidata del partido oficial gane cómodamente las elecciones con 7 millones de votos, por lo menos. Déjame ponerle otro escenario, que quizás es uno de los escenarios que de repente se temen mucho. Esta es una proyección. ¿Qué tal que fuera, digamos, muy mínima la diferencia entre ambas candidatas? Y si esto tendría alguna repercusión cuando empiecen, digamos, estos jaloneos, a lo mejor de quizás los partidos llegaran a solicitar de nueva cuenta un recuento de votos o algo por el estilo. Este tipo de situaciones, si se llegara a presentar, ¿generaría alguna cuestión en el ámbito económico? Para beneficio de la economía, Mercedes, creemos que ese escenario de una elección más cerrada no se va a dar. Creemos que la candidatura oficial de Morena va a ganar cómodamente y claramente con más de 7 millones de votos. Entonces la incertidumbre de una elección muy cerrada, muy competida, o de una elección muy disputada es muy remota. Es decir, estos son los escenarios más pesimistas que tenemos para la candidatura oficial, más optimistas para la candidatura de la oposición.
7 millones de votos, pero en realidad el escenario más probable, Mercedes, es que Xóchitl Gálvez tenga alrededor de 20 millones de votos o menos, y que Claudia Sheinbaum tenga 30 millones de votos o más. Es decir, en promedio la diferencia creemos que va a ser de aproximadamente 10 millones de votos, lo cual va a permitir una transición bastante ordenada y sin contratiempos en cuanto a la ratificación que va a tener el partido Morena en el poder. Pues licenciado Cruz, como siempre es un gusto conversar con usted. Le agradezco infinitamente que en esta ocasión haya participado con nosotros y espero poderlo escuchar próximamente en otra emisión de La Empresa de Hoy. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Es el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. Vamos al corte y regresamos.